En los rincones oscuros de la historia, existen figuras cuyas acciones desafían la comprensión y la lógica. Albert Fish, un nombre que todavía da escalofríos, es uno de esos terroríficos individuos. Su historia no es para los débiles de corazón, pero es una historia que debe ser contada y recordada. Nacido en 1870, Hamilton Howard Albert Fish fue el hijo menor de una familia plagada de graves enfermedades mentales e inestabilidad. Su infancia estuvo marcada por el abandono y la negligencia, preparando el escenario para los horrores inimaginables que más tarde se desarrollarían en su vida. De niño, Fish desarrolló comportamientos perturbadores que insinuaban la profunda oscuridad que llevaba dentro, presagiando su futuro. A principios de sus 20 años, Fish había comenzado su descenso a una vida de actos indescriptibles. Nacido en 1870, Hamilton Howard Albert Fish era un niño aparentemente normal, pero su vida daría un giro oscuro y retorcido. De joven, se mudó a la ciudad de Nueva York, una metrópolis bulliciosa que ofrecía tanto anonimato como oportunidad para alguien con sus siniestras inclinaciones. Se mudó a la ciudad de Nueva York, donde las calles abarrotadas y la vida ajetreada proporcionaban la tapadera perfecta para sus nefastas actividades. La ciudad era un crisol de personas de todos los ámbitos de la vida, y a Fish le resultó fácil mezclarse. Asumió varios trabajos, a menudo trabajando como pintor y personal de mantenimiento, lo que le permitió moverse de un lugar a otro sin llamar demasiado la atención. Donde se aprovechaba de los vulnerables y los inocentes. Sus crímenes eran atroces, sus métodos crueles y sus motivaciones un misterio escalofriante. Fish se centraba en los niños, a menudo en aquellos que no tenían hogar o eran huérfanos, atrayéndolos con promesas de comida o refugio. Una vez que se había ganado su confianza, los sometía a horrores inimaginables. Sus acciones no solo eran criminales, sino profundamente sádicas, impulsadas por un perverso deseo de infligir dolor y sufrimiento, y sus motivaciones, un escalofriante misterio. A pesar de su apariencia externa de anciano frágil e inofensivo, Fish albergaba oscuras fantasías que planeaba y ejecutaba meticulosamente. Era un maestro del engaño, presentándose a menudo como una figura amable y cariñosa para quienes lo rodeaban. Esta fachada le permitió operar bajo el radar durante muchos años, evadiendo sospechas y continuando su reino de terror. A pesar de numerosos arrestos, Fish logró evadir la justicia durante muchos años, utilizando su astucia y habilidades de manipulación para escapar de las consecuencias de sus acciones. Fue arrestado varias veces por delitos menores, pero el verdadero alcance de sus crímenes permaneció oculto. Cada vez que era liberado, volvía a sus viejas costumbres, dejando un rastro de dolor y sufrimiento a su paso. Su capacidad para evitar el encarcelamiento a largo plazo solo lo envalentonó, haciéndolo más peligroso con cada año que pasaba, dejando un rastro de dolor y sufrimiento a su paso. Las familias de sus víctimas quedaron devastadas, sus vidas cambiadas para siempre por la pérdida de sus seres queridos. La policía, a pesar de sus mejores esfuerzos, tuvo dificultades para atraparlo, a menudo encontrándose un paso por detrás. Los crímenes de Fish no solo fueron una tragedia personal para los directamente afectados, sino también un reflejo del lado más oscuro de la naturaleza humana. Su historia sirve como un sombrío recordatorio de la capacidad para el mal que existe dentro de algunos individuos y la importancia de la vigilancia para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. A medida que la investigación se profundizaba, salió a la luz el verdadero alcance de los crímenes de Albert Fish. Lo que comenzó como una investigación rutinaria sobre un niño desaparecido, pronto se convirtió en un descubrimiento de pesadilla que perseguiría a la nación durante años. La policía, inicialmente desconcertada por la desaparición, comenzó a descubrir un patrón de actos atroces que abarcaban varios años y múltiples estados. Cada nueva prueba pintaba una imagen más horrible de un hombre que había logrado ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada de normalidad. Fue una revelación impactante que dejó a todos horrorizados. Los periódicos estaban llenos de detalles escabrosos, y el público apenas podía creer que tal maldad pudiera existir entre ellos. Las historias de los horribles actos de Fish se difundieron como la pólvora, cada una más perturbadora que la anterior. La gente estaba pegada a sus radios y periódicos,
desesperada por obtener actualizaciones pero aterrorizada por lo que podrían escuchar a continuación. La magnitud de sus crímenes era casi demasiado para comprender, dejando a la comunidad en un estado de conmoción y miedo colectivo. La policía trabajó incansablemente, reconstruyendo los espantosos detalles, y finalmente tuvieron suficientes pruebas para arrestarlo. La investigación fue minuciosa, involucrando innumerables horas de entrevistas, análisis forense y el examen meticuloso de las escenas del crimen. Los detectives siguieron cada pista, por pequeña que fuera, decididos a llevar a este monstruo ante la justicia. Su arduo trabajo dio sus frutos cuando finalmente detuvieron a Fish, un momento que trajo una mezcla de alivio y repulsión a aquellos que habían estado siguiendo el caso. El arresto fue un testimonio de la dedicación y perseverancia de las fuerzas del orden, que se habían enfrentado a uno de los casos más desafiantes de sus carreras. La comunidad estaba incrédula, luchando por comprender los monstruosos actos cometidos por alguien que una vez pareció tan corriente. Los vecinos que habían conocido a Fish durante años estaban atónitos, incapaces de reconciliar al hombre tranquilo y modesto que creían conocer con el depravado criminal que realmente era. Se celebraron reuniones comunitarias, donde la gente se reunía para compartir sus miedos y tratar de dar sentido al horror que se había desarrollado. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza, y una sensación de inquietud se asentó sobre la ciudad. El caso de Albert Fish dejaría una marca indeleble en la comunidad, un sombrío recordatorio de la oscuridad que puede acechar detrás de incluso las fachadas más benignas. Al final, se hizo justicia. La sala del tribunal se llenó de una palpable sensación de finalidad cuando el mazo del juez cayó, resonando por los pasillos del juzgado histórico. Fue un momento que muchos habían esperado, un momento que simbolizaba el final de un capítulo oscuro de la historia. Albert Fish fue juzgado y condenado por sus atroces crímenes. El juicio fue un espectáculo que atrajo la atención de la nación. Los periódicos estaban llenos de detalles escabrosos de sus acciones, y su foto policial se convirtió en un símbolo del mal. La sala del tribunal fue un campo de batalla de emociones, con la fiscalía exponiendo los horribles detalles de sus crímenes y la defensa intentando pintar la imagen de un hombre impulsado por la locura. Su captura trajo una sensación de alivio a la comunidad, una comunidad que había vivido con miedo durante demasiado tiempo. Las calles, una vez cubiertas por la sombra de su terror, comenzaron a sentirse seguras de nuevo. La gente se reunió fuera del juzgado, con rostros que mostraban una mezcla de alivio y tristeza persistente. La sensación de que se había hecho justicia era palpable, pero también lo era el peso de los recuerdos de sus atrocidades. Pero las cicatrices que dejó atrás nunca sanarían por completo. Las familias lloraron la pérdida de sus seres queridos, y la comunidad luchó por aceptar el horror que se había desarrollado entre ellos. Las fotos de la escena del crimen sirvieron como un sombrío recordatorio del pasado, y el duelo de la gente fue un testimonio de las profundas heridas que tardarían generaciones en sanar. Las fotos en blanco y negro de las familias de esa época capturaron un tiempo de inocencia perdida. La historia de Albert Fish sirve como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, escondida en los lugares más inesperados. Sus crímenes fueron una cruda ilustración del potencial para el mal que existe en el mundo. El paisaje urbano ominoso y los callejones sombríos se convirtieron en símbolos de los peligros acechantes contra los que la sociedad siempre debe estar vigilante. Las fotos históricas y los recortes de periódicos sobre sus crímenes continúan atormentando la memoria colectiva, una severa advertencia del pasado, y la importancia de la vigilancia para proteger a nuestras comunidades. El establecimiento de programas de vigilancia vecinal y el aumento de las patrullas nocturnas fueron respuestas directas al miedo que Fish había infundido. Estas medidas no solo se trataban de prevenir el crimen, sino de restaurar un sentido de seguridad y confianza dentro de la comunidad. Los viejos coches de policía patrullando y los ojos atentos de los vecinos se convirtieron en símbolos de la resistencia de una comunidad y su determinación de protegerse de la oscuridad que una vez amenazó con consumirla.